Aprovechamos para articular con un emergente que tiene que ver con el deseo y el gran otro, ¿no? Ustedes saben que hay tres categorías: necesidad, demanda, deseo. La necesidad es biológica, pero como no somos animales, aún cuando no hablamos, cuando nacemos, somos lo que se llama un infans presimbólico. Ahí se produce un grito de necesidad pura. Pero como hay un otro, que es el otro de los primeros cuidados, la madre, primer gran otro, como quieran llamarle, la respuesta de ese gran otro es una respuesta que no solo satisface la necesidad, si esto fuera posible, sino que además hay un plus que Freud llama el plus de amor. Ese plus de amor empieza a fabricar el camino de la necesidad a la demanda. Ahí ya estamos en el registro de la significación. ¿Qué quiere decir un grito primal? ¿Quiere decir tengo hambre, tengo frío? ¿Qué quiere decir? El otro responde a la demanda, pero en esa respuesta a la demanda hay un plus no esperado por el viviente presimbólico, pero que queda registrado como marca. Entonces, cuando salimos de la primera tensión de necesidad y pasamos a la segunda, eso que nos da el otro va a quedar en menos. Ya no va a ser un plus, va a ser un menos, porque nunca es como la primera vez. Entonces ahí va a haber una instalación de un extra que funda el pasaje de la necesidad a la demanda. Por lo tanto, cada vez que una madre alimenta a su hijo, le entrega ese plus de amor que siempre queda en menos, y llega un momento en que lo que interesa es ese plus de amor, no tanto el objeto, porque podría no existir el objeto. Esto, si ustedes lo quieren llevar a cualquier relación adulta, es lo mismo. Vamos a suponer una pareja que convive, en donde vamos a poner el caso clásico de una mujer que le tiene la comida preparada al marido que llega al trabajo. Ese acto de preparar y dar la comida es un acto de amor. Caso clínico traigo para ilustrar. Una pareja que hace 25 años que convive, tienen dos hijos, y de repente aparece una infidelidad del hombre. Una infidelidad que la mujer descubre. Entonces produce una crisis tremenda y hay una escena que él trae en el momento que se sienta a almorzar y ella parada con el plato de comida riquísima, se lo da y le dice, esto es amor, hijo de puta, esto es amor. Y el tipo se pone a llorar, reconociendo que está en falta y que efectivamente eso no es solamente un plato de comida, es algo más, mucho más. En un segundo momento, él como que se recupera porque se siente demasiado humillado y le retruca y le dice, ¿y esta casa que yo te armé? ¿Esta casa que yo te compré? ¿El trabajo que hago todos los días? ¿La plata que te traigo? ¿La satisfacción de todos tus caprichos? ¿Eso no es amor? Ahí es como que medio se equilibran los tantos. Pero bueno, vamos un paso más. Todo el mundo cree, vulgarmente cree, que el paso siguiente de la demanda, que es un pedido al otro, que en el fondo es un pedido de amor, quiero algo, es un deseo. A cualquiera que se le pregunta, bueno, ¿qué deseas? Y yo quiero tal cosa. Bueno, eso sigue siendo una demanda. ¿Por qué? Porque el deseo, a diferencia de la demanda, que es articulable a través de los significantes, el deseo no es articulable a través de los significantes. Para el psicoanálisis, el deseo es algo que queda sin resolver, que entraña la insatisfacción estructural. Por lo tanto, no se puede decir. Cada vez que uno dice algo en términos de quiero, está haciendo demanda. Entonces, si el otro responde a la demanda, el gran otro responde a la demanda, y esto es verdad, lo vemos en el grafo, cuando de A se pasa al significado, a la significación del gran otro, siendo que el gran otro le donó al sujeto su significante, su tesoro de los significantes, con lo cual lo hace entrar en la cultura, el paso siguiente, que es una flecha que sube en el grafo, por fuera del grafo,
y que da lugar a esa doble curva arriba, en donde ustedes habrán visto qué quiere el otro de mí, por lo tanto, qué quiero yo del otro. Como eso, a diferencia de la demanda, no tiene respuesta, porque ya estamos hablando del deseo. Es un ascenso de la demanda al deseo, pero el deseo no es formulable. No se puede decir yo deseo tal cosa sin caer en el engaño y alguien va a decir, bueno, eso es una demanda. O el deseo no se puede decir. Entonces, cuando la pregunta, ¿qué quiere el otro de mí? ¿Y qué quiero yo del otro? Y ahí no hay respuesta a la demanda, aparece el otro en falta. La falta del otro igual deseo del otro. Ya el otro no responde, queda un hueco de respuesta. ¿Cómo llenamos ese hueco? Con el fantasma. El fantasma es la estructuración de cada sujeto para albergar la cuestión del deseo estructuralmente insatisfecho. El deseo es un resto que por imposible podemos verlo desde el punto de vista de lo real, hay un toque de lo real, pero desde el punto de vista simbólico también, porque el deseo, aunque no se puede decir, todo lo que rodea la cuestión del deseo, inclusive la falta misma, emana del universo simbólico, del universo significante. Vamos a imaginar, como tal vez ya lo hicimos alguna vez, un discurso como guiones separados por espacios. Significante, 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 espacio, significante, etc. ¿Qué hay en el medio, en el espacio hueco? El sujeto del deseo. Ahí tiene sentido la definición de Lacan. ¿Qué es un sujeto? Lo que representa un significante para otro significante. Es decir, yo puedo decir significantes en términos de demanda. La demanda puede ser respondida por el otro, pero lo que queda en el medio no se puede decir y por eso la noción de deseo en psicoanálisis difiere de la noción de deseo de la gente común. Pero claro, estamos acostumbrados a decir deseo. Yo deseo tal cosa. Por ejemplo, yo deseo a una mujer. Sí, ok, sí, lo puedo decir. Pero si lo puedo formular con significantes, es demanda. Lo que queda por fuera de mi formulación es deseo, y es un imposible. Por eso el deseo está por fuera de la articulación significante. Ahí el otro no puede dar una respuesta. Entonces aparece la pregunta, y no solamente la pregunta del sujeto, ¿qué me quiere el otro? Que es un texto sacado de una obra que se llama El Diablo Enamorado, de Jacques Cassot. Esa formulación, ¿qué me quiere el otro? ¿Qué quiere de mí? Derivado de lo cual, ¿qué quiero yo del otro? Y esa pregunta que queda sin respuesta desde el otro, porque no hay un significante del otro que dé cuenta de eso que el otro supuestamente desea, y que yo lo relleno con el fantasma, ahí me encuentro con que el otro no responde o responde con una pregunta. ¿Qué querés vos de mí? Diría el otro para el sujeto. Eso ya, cuando el otro desea algo de mí, hace que yo lo tenga que barrar. Ha barrado, castrado, está en falta. O sea, quiere algo él también, por lo cual no está completo. Si vamos a la cuestión religiosa, ya lo hemos dicho, ¿no? Si Dios pide que lo amemos, está castrado, no es omnipotente. Entonces tenemos un otro barrado que no tiene una respuesta para mi pregunta y que en todo caso entraña un enigma irresoluble y mi maniobra para no caer en el vacío es el fantasma. Una pregunta más. Entonces, el deseo, ¿lo siento? ¿Lo pienso? Sí, Vos lo que sentís es un hueco porque no estás completa, estás en falta, sos deseante, ¿sí? Ahora, no hay con qué llenar eso. El intento de llenado viene por dos lados, por vía de la demanda respondida o por vía del fantasma que el vos te fantasma. fabricaste. Ahí está, sí, perfecto. El fantasma, y es lo que hay que descubrir en análisis, se reduce a una frase que implica al otro y a mí, aunque sea en términos imaginarios como un relato. El otro quiere de mí que yo sea inteligente, por ejemplo. El otro quiere de mí que yo sea abogado. El problema de la jaula del fantasma es que suele congelarse,
Suele congelarse porque cuando uno está librado a su propio destino, ese fantasma es como una especie de Joker, es una especie de comodín que me sirve para todas las situaciones. Y lo que hace el análisis es descongelarlo para que haya un servicio del fantasma efectivo en cada situación. Por eso Lacan dice, entramos con un mito, que es el fantasma congelado, salimos con un cuento, que es una construcción. Y todo ese trayecto se llama travesía del fantasma. El deseo siempre tiene que estar presente, ¿o no? Y a veces no, en el psicótico no está. El deseo está presente en el sujeto cuando un sujeto se está formando en un grupo primario, accede de la necesidad a la demanda y de la demanda al deseo. Es un ascenso progresivo, pero ¿con qué condición? Con esta condición, la necesidad se satisface con la contaminación del significante. No somos animales. La demanda se satisface en la medida en que yo pueda entender que trae eso que pedí más un plus de amor. Y el deseo es un estado de oquedad, un hueco del sujeto, imposible de llenarse del todo. Es decir, cada vez que nosotros encontramos objetos que nos colman de alguna manera, ese colmado nunca es absoluto y lo que importa como estructura, como noción central del deseo es lo que queda fuera de ese colmado, porque ese colmado sigue siendo un llenado de la demanda, una respuesta a la demanda. Es difícil entender esto porque nosotros estamos acostumbrados a que uno desea cosas y las obtiene o no. Pero si podemos pensar el grafo en términos estructurales y conceptuales y guiarnos por la definición psicoanalítica, no la de la gente del común, vamos a entender que el deseo es una condición del sujeto en estado de neurosis, vamos a decir, para ubicarlo en el sujeto deseante, es una condición de oquedad que hace que uno se mueva para el llenado imposible. Esto no quiere decir que no haya satisfacciones, pero ahí tienen un oxímoron de Freud, la satisfacción insatisfactoria. Entonces, para ser rigurosos, el pedacito de insatisfacción, eso se llama deseo. No todo lo otro que conseguí, no todo lo otro que me satisfizo del vínculo, por ejemplo. Lo que quedó por fuera, ese cachito, es el deseo en psicoanálisis. Entonces, cuando te dicen, ¿no? Que la persona, por ejemplo, está siempre, ¿qué es lo que el otro me quiere? Y yo me imagino que el otro quiere esto de mí, y esto, y esto, y esto, y esto, y se queda, ¿no? Como fijado en eso. Es para no sentir su propio deseo. Porque su propio deseo, decime si me equivoco, es como algo que no puedo controlar, es algo que me va a dar miedo, angustia o lo que sea, y porque es como un riesgo, ¿no? Ahí ya estoy en algo que es más fácil decir lo que quiere el otro de mí que saber lo que yo quiero. ¿Algo así? No, lo que pasa es que lo que vos querés y que es demanda, Mm, también viene del otro. Nosotros no traemos nada propio a este mundo. Nosotros vamos a querer cosas porque el otro quiere cosas. Nosotros somos extranjeros del lenguaje y de la cultura y de todo elemento cultural de la familia en la que uno nace. ujú. Porque si no hay un otro del lenguaje, yo voy a ser un animal sin instintos, pero animal al fin. Entonces me voy a fotocopiar, si es que sobrevivo, con el animal que me crió. Pero ¿y por qué decimos que la persona tiene, viste, cuando empieza a sentir la angustia, dice, por ejemplo, el obsesivo, ¿no? Que no quiere saber sus deseos. Entonces siente angustia y dice, no quiere sentir su deseo. ¿Por qué? ¿Por qué le causa tanta angustia ese deseo? Porque es algo, es como un riesgo ahí, vamos a algo que no podemos controlar, que no sabemos. ¿Es eso que le causa Bueno, tanta angustia? el obsesivo es un sujeto que está en una ambivalencia estructural, quiere y no quiere al mismo tiempo. Un Ujú, poco también como la histeria, porque no nos olvidemos que la neurosis obsesiva es un dialecto de la histeria. Pero en el obsesivo es más acuciante la imposibilidad. Así como en la histeria está la insatisfacción, en el obsesivo está la imposibilidad.
entre quiero y no quiero, acuérdense del hombre de las ratas, el tipo gasta su vida, dice Freud, su libido, su energía vital, en esta duda perpetua de quiero y no quiero. Y eso lo angustia, eso es lo que lo angustia porque no se puede decidir. Y si se decidiese, eso también lo angustia. Ahora, la angustia no es A mala, ver, es angustiante sentir el deseo, pero ¿por qué es es tan angustiante, angustiante? es Mm, angustiante dejar el hueco y ujú, llenarlo, pero sobre todo llenarlo, porque la angustia en Freud, si bien parte de la angustia de castración, también habla de la angustia, o traducido por Lacan, la angustia que produce la falta de la falta, es decir, el llenado. Por eso la maniobra del llenado es lo peor que se puede hacer con un analizante. Por eso el psicoanálisis, el analista va por el vacío, va por el tropiezo en el lenguaje, va por lo que no funciona y está muy lejos de tranquilizar al sujeto en el intento maternante, vamos a decir, de llenar el hueco. Pasa que nosotros vivimos una cultura de llenado, mucho más que en la época de Freud, porque en Freud estaba todo prohibido. Ahora está sí, todo habilitado, aunque no se pueda lograr, porque es una sociedad de consumo, sociedad de mercado. El mercado te manda consumir, te manda necesitar, crea necesidades y para eso crea objetos, lo que Lacan llamó letosas o gadgets, son las porquerías del mercado que todo el ujú, tiempo vamos consumiendo en la ilusión imposible de que estamos cumpliendo con un y la obtención del objeto de deseo. Por eso es sí, metonímico, porque nunca nos alcanza. El deseo es metonímico como el discurso, es decir, un objeto tras otro, como un significante tras otro. El ujú, asunto es aceptar el andar sin obtener o obteniendo una satisfacción muy parcial. Y no debemos dejar de lado que también estamos buscando el paralelo del deseo, que es su antítesis, que es el goce. Es decir, aquello que si se lograse, y aún en el camino de su logro, está el sufrimiento presente. Lacan tiene un esquema en donde hay dos círculos disyuntos, que son deseo y goce, y un aro que los une, que es el aro del amor. Él dice, solo el amor permite al goce condescender al deseo. Es decir, el amor, en la ilusión de la unidad y del logro, hace que uno goce en el marco de un deseo que implica el amor por alguien. escuché una vez una competencia de Recalcati justamente que decía, ¿no? De la clínica del vacío y decía eso, exactamente lo que decías tú ahora de nuestra época con consumerista, exactamente eso, en la clínica del Claro. vacío, exactamente. Bueno, acá hay una tremenda paradoja y es que si la construcción del sujeto se basa en la cuestión del vacío, hay una contracorriente que es la sociedad de consumo. O sea, estamos inmersos en un mar contra el cual no podemos luchar, que nos atiborra de cosas. Por eso en el matema del discurso capitalista, en donde el discurso del amo sufre una inversión en el primer término, en vez de arriba ese uno del amo y abajo sujeto barrado, invierte Lacan y pone arriba sujeto barrado y abajo ese uno. ¿Qué significa? Que el agente que moviliza el discurso capitalista es el consumidor, el sujeto que consume los objetos del mercado. Cuando llegan ustedes al quinto discurso, que es el capitalista, van a ver que es un discurso que ya no tiene lógica, porque Lacan dibuja un infinito oblicuo, como diciendo, esto no tiene salida, es una especie de anomalía del discurso. Pero bueno, es otro tema. Con lo que dijo Gaby, esto de que a veces el sujeto no quiere ver su deseo porque angustia. ¿Y qué pasa cuando yo creo que lo angustia, entonces lo reprime? ¿Qué pasa con un violador, por ejemplo, que da rienda suelto? No sé si desea y goza con el sufrimiento del otro. Bueno, un violador es un perverso psicopático
que no tiene represión, tiene desmentida de la ley o desestimación, por lo tanto hace su pulsión, en este caso desde el sadismo. O sea, en el neurótico, ¿qué pasa con las pulsiones? Están controladas por la ley interna, por la represión. El perverso no tiene represión en algunos puntos, y sobre todo el psicopático carece de represión, carece de culpa, carece de empatía, tiene un plan, lee perfectamente la realidad, conoce la ley, está seguro que no le va a tocar. Por eso yo insisto, la pena de muerte no tiene ningún sentido, porque no asusta al psicópata, a él no le va a tocar. Claro, cuando le toca, ¿no? Pero la idea es que a mí no me va a tocar. Entonces, el violador cumple con un deseo profundo del neurótico, que es someter al otro sexualmente. No solamente eso, eventualmente reducirlo a la esclavitud, explotarlo económicamente e eventualmente, dice Freud, asesinarlo. Eso está en la neurosis, como fantasma. Ahora, cuando yo paso al acto, cometo un acto psicopático sin ser un psicópata. Pero en ese punto, el acto psicopático está. Ahora, ¿qué pasa con el neurótico si lo hace? Es el típico neurótico que después de matar lo llama al padre y le dice, papá, me mandé una cagada. Eso lo vemos frecuentemente. Tiene culpa, una serie de cuestiones, porque no es estructuralmente un perverso. Es un neurótico que se le zafó la chaveta y se mandó un pasaje al acto. No confundir con los pasajes al acto operativo para salir de la angustia. Cuando vos tenés que tomar una decisión, sos obsesiva y no sabés si A o B, y un día te pegó un toque maníaco y decís, bueno, me decido por B y A lo corto, porque decidir es cortar. Entonces ahí cae la angustia porque vos tomaste una decisión a través de un pasaje al acto. Digo esto porque el pasaje al acto, que tiene muy mala prensa, porque en todos los textos van a leer caída del registro simbólico, sin embargo es operativo en algunos casos. Uno tiene que tomar decisiones en la vida que son tal vez decisiones perversas. Por eso el proceso analítico es un proceso de perversización del sujeto, partiendo de una base utópica que es la psicotización a través de la libre asociación. ¿Cómo va, Mario? Bueno, voy a tratar ¿Qué de tal? remar un poquito esta pregunta. Vos ahí en el grafo completo que estoy leyendo, estamos hablando de esto de que la demanda es una demanda de amor. Vos pones un ejemplo en lo patológico de cómo una madre como que llena ese objeto real, digamos, de comida y que obtura la demanda y que después de ahí esa persona empieza a no comer nada y es como que hace una retroacción, vos decís, ¿no? Que el emisor recibe su propio mensaje en forma invertida. Entiendo, pero no termino porque me interesa también por la patología, ¿no? De lo que es la anorexia, pero no entiendo, pero me falta un movimiento. Era eso. Bueno, en realidad el emisor recibe su mensaje de forma invertida, es algo estructural de la comunicación. Más allá de cualquier situación o cualquier caso clínico, y no está presente en el esquema ni de Vaslavic ni de Jacobson, en donde en estos esquemas primitivos el emisor encodifica, habla, manda un mensaje, el otro decodifica, responde, pero no existe la noción de retroacción. Cuando uno habla, en cada punto del discurso hay dos movimientos, una anticipación lógica de lo que voy a decir y una significación retroactiva. Quiere decir que yo no puedo o el otro no puede saber lo que yo dije hasta que llegué a lo que se llama punto de basta. Ahí se comprende el mensaje, pero además el otro me tiene que sancionar el mensaje. Y ese es el movimiento retroactivo. ¿Dónde lo vemos mejor? En el chiste, en donde el chiste produce hilaridad cuando el otro lo sanciona como chiste. Si no, no. Si el otro no entendió el chiste, no hay sanción retroactiva. O en la sesión analítica, en donde una interpretación es un movimiento que da en el blanco de alguna manera, hay
un darse cuenta, vamos a decir, un insight, y entonces ese insight sanciona los dichos del analista como lógicos, como escuchados, como de alguna manera una nueva verdad alumbrada para el sujeto. En los casos patológicos esto también sucede. Lo que pasa es que en el caso que vos contás de una madre que necesita engordar a un chico porque cree que eso es lo que corresponde, entonces lo ahoga con la comida, va a producir, en el ejemplo del texto, una anorexia que se llama anorexia nerviosa o anorexia mental, en donde el sujeto consume un objeto nada, dice Freud, la nada misma, pero consume como respuesta a esa exageración materna carente de amor. Lo que tiene la anorexia, a diferencia de la bulimia, es que por el hecho de no consumir, hay un resto de deseo, hay una oquedad que no pasa en la bulimia, porque en la bulimia es un llenado y después una expulsión en términos de vómito. En cambio, en la anorexia hay primero una necesidad de consumir nada como respuesta a esa demanda excesiva del otro, y además hay una distorsión del esquema corporal. Entonces, alguien que se mira en el espejo y está en piel y hueso se ve obeso, ¿no? Hay una distorsión mental importante, hay una percepción distorsionada. Estoy leyendo ese libro de Zizek, Goza tu síntoma, que vos Ah, comentaste, y es muy bueno, así que recomiendo a todos, está sí, buenísimo. Y lo que me ayudó es entender un poco lo real. Pero tengo una duda, y voy a leer una parte acá que parece que está relacionado con lo que estamos hablando. En eso consiste la definición formal más elemental de la psicosis, la presencia masiva de algún real que llena y bloquea la apertura y perspectiva constitutiva de la realidad. Y ahí me quedé pensando, porque yo veo real y realidad, ¿no? Y esas cosas. Y tengo una duda, quizás medio boluda, ¿no? Pero, ¿tenés idea por qué Lacan eligió la palabra real para hablar de lo real? Porque simbólico, imaginario ya me va quedando más claro, y, ¿no? Pero me da esa intriga, ¿no? De por qué eligió eso y no sé si hay alguna explicación. Así que quería... claro. Bueno, Caro, antes de Lacan existía un binario que todos entendíamos, real, imaginario. Lo real es lo concreto, lo imaginario es lo no concreto, lo abstracto, el pensamiento, la fantasía, los afectos, ¿no? Entonces, Lacan tiene la necesidad de diferenciar realidad de real, porque se dio cuenta que la realidad que todos creemos que es la misma para todos, resulta que es singular para cada uno porque existe el fantasma. El fantasma es absolutamente individual, aunque ayudado en su construcción por el gran otro, obviamente. Entonces tuvo que separar lo existente como la cosa freudiana, das Ding, por ejemplo, ¿no? La cosa inaccesible, pero incluirla en una tópica 3, que sería el nudo Borromeo, porque no podemos desconocer que lo real como lo imposible está siempre presente, está aquí y ahora todo el tiempo. ¿Y en qué consiste? Consiste en lo que a mí me es imposible. Eso tiene que ver con la castración, tiene que ver con que yo, con la batería significante que tengo, no puedo dar cuenta de las cosas, por decirlo rápido. Por eso ustedes tienen un dibujo que se llama velos, en donde hay un existente, que es una de las definiciones de lo dado, que está velado como si eso dado no se pudiera ver en forma directa porque sería como la kriptonita verde de Superman. Nos aterrorizaría a tal punto de que no lo podríamos soportar. Por ejemplo, los animales no es que están en contacto con lo real en forma directa. Los animales, desde el punto de vista del psicoanálisis, están en el registro imaginario. O sea, tienen una construcción imaginaria no simbólica, aunque tienen esbozos simbólicos, tienen una construcción imaginaria del escenario en el cual se pueden mover, muy ayudados por el instinto que nosotros no tenemos. Ahora, yo necesito de lo real. En el caso de la psicosis, lo real es una presencia
que viene del exterior, siendo una interioridad proyectada. Por ejemplo, el psicótico que oye voces, las voces son de él, pero él las oye, y las oye perceptivamente. Esa es la distorsión perceptiva que tiene un psicótico. O ve cosas que no existen, o no ve cosas que existen. Esto sería alucinación positiva y alucinación negativa. Entonces, lo real no solamente es considerar como presente algo imposible, sino también como esa entidad que por principio de negatividad me permite lo posible. Una manera de ver esto es remontándonos a Aristóteles cuando planteó automatón y tiqué. Antes de lo real de Lacan, ya Aristóteles había dicho automatón y tiqué como aquello que va a venir, pero en un caso es lo esperable, lo que yo puedo controlar con una previsibilidad razonable, y la tiqué, en cambio, es el encuentro con lo desconocido que me descoloca por completo, porque nosotros no sabemos en absoluto qué va a pasar de aquí en adelante. En este momento, por ejemplo, ¿por qué estamos en automatón? Si es que desconocemos absolutamente el futuro de aquí en más. Y porque en función de la experiencia, estamos seguros, tenemos la certeza yoica de que no va a pasar nada diferente de lo que ya conocemos. Si en este momento explotara una bomba nuclear en Latinoamérica, ahí sería una irrupción de lo real que nos arrasaría a todos y terminaría con nuestras vidas. Ahora, en la vida cotidiana existen irrupciones de lo real o toques de lo real en términos de la tiqué. Por ejemplo, no sé, estamos ahí en una relación amorosa y hay uno que se muere ahí. Ahí tenemos una irrupción de lo real, pero ¿qué pasa? En el momento del toque, decimos, nos tocó lo real, pero a partir de ahí ya deja de ser real para ser imaginario y simbólico. Esto es lo que a veces cuesta comprender. Entonces, designamos realidad a la narrativa personal de cada uno, por más que coincida mucho o poco con la del otro. Y llamamos real aquello imposible de pensar, de decir, de metabolizar, de representar. Por eso el deseo tiene un aspecto de real. Mario, ¿y lo real se puede percibir? Se puede percibir, digamos, por ejemplo, Ese es el punto de toque. Ese es el punto de toque. Yo no sé si les conté sobre un cuento de Isidoro Bey, que hay un bar con dos mesas, es de noche, en una mesa hay una familia, en la mesa de al lado hay dos psicoanalistas, y afuera del bar hay un tipo que acaba de ser degollado, pero todavía está vivo y se arrastra hacia el bar. Entonces, ¿qué dice el cuento? Que la familia que está planeando vacaciones está en el registro imaginario. Los analistas que están escuchando lo que dice la familia y juegan a interpretar, están en el simbólico. De pronto se abre la puerta y cae el tipo muerto adentro, irrupción de lo real, lo inesperado, el encuentro con lo terrible, pero inmediatamente eso se metaboliza, pero cuando se metaboliza ya no es real. Lo mismo que la ciencia cuando avanza sobre lo real, sobre realidad última de la materia o de los campos magnéticos o de los fotones, lo que se les ocurra, está pugnando por capturar lo real. Cuando lo captura, siendo que previamente no lo tenía capturado y había una conjetura. Cuando lo captura y encuentra la evidencia de un fotón, entonces eso ya no es más real, es imaginario y simbólico. Ahora, el fotón como real sigue existiendo, porque yo no sé si el fotón no tiene adentro cosas como los quarks o otras cuestiones, las cuerdas, las famosas supercuerdas, no lo sé, es una conjetura por ahora. O la velocidad de la luz. Sí, 300.000 kilómetros por segundo, no se puede llegar a esa velocidad. Por ahora, no sabemos si va a haber algo, de hecho en la cuántica, en un concepto que se llama entrelazamiento, hay dos partículas separadas distancias enormes. Cuando una cambia de signo, la otra cambia de signo automáticamente. Entonces, ¿dónde está ahí el límite de la velocidad de la luz? Cuando hay una comunicación instantánea. Esto lo toma Lacan para designar un concepto de lo cual les voy a subir un texto cuando termine la clase, que se llama inmicción de otredad. Inmicción de otredad. Está basada en el entrelazamiento cuántico.
Ahora, la cuántica contradice muchas leyes de la física clásica, e inclusive desde la relatividad tampoco se entienden mucho las cuestiones cuánticas. Por eso el esfuerzo de la ciencia es articular la relatividad con la cuántica, que es algo que todavía no se logró. Hay un error de Lacan en uno de los seminarios cuando habla del campo unificado. El campo unificado significa entender todas las fuerzas de la naturaleza, que son 4, en una sola. Bueno, eso no se logró. En ese texto, que no me acuerdo en qué seminario, Lacan habla de ese tema del campo unificado con un error de concepto, se ve que no lo leyó bien, porque Lacan era un tipo que picoteaba de otras disciplinas, medio como que se metía en campos desconocidos, ¿no? Cada vez que tenía un paciente, Lacan, que sabía algo, por ejemplo, de matemática, lo absorbía para que le explicara matemática. Y venía otro que sabía topología y hacía lo mismo. Lacan es multifacético, pero en esa diversidad a veces como que se pierde porque, claro, no maneja los conceptos como los científicos, de verdad. Entonces lo real no existe, podríamos decir. Porque No, cuando justamente, existe, no, 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 pero no, porque, escucha, pero por lo que venías diciendo, déjame que te lo diga. Porque entonces cuando existe ya no es real. Cuando existe, no, cuando lo hacemos existir nosotros, ya no es real, ¿no? Ah, ok, a ver. no, no. Cuando lo capturamos, porque Sí. existe, existe siempre, ya te dije. Lo real es lo Pero que no nos hay, consta, no tenemos forma que nos conste de que existe. sí, nos consta, pero no sabemos nada de eso. Es como el deseo, nos consta que existe el deseo, pero no Entonces el podemos deseo dar es por real. cierto de eso. Tiene un aspecto real el deseo. Un aspecto, Vamos a dar un ejemplo. Yo acá tengo un celular, ¿verdad? Bueno, yo tengo algunas nociones de cómo funciona esto, pero me quedo recontracorto porque además no me interesa saber cómo funciona en lo íntimo este celular. Entonces, los ingenieros que diseñaron esto saben hasta por ahí nomás. Hay un montón de cosas que no saben y eso que no saben está en lo real de este aparatito. Esto es real, esto es real, está acá, yo lo toco, pero mi percepción es imaginaria y simbólica. Por eso mi desconocimiento, a partir de una frontera, de ahí para adelante, todo es real en el sentido lacaniano. sería el total del real, lo que no se Sí. puede. Por eso en algún punto se toca con lo que planteó Kant, cuando dijo, existe la cosa en sí, la verdad última de la cosa, pero no está a mi alcance. Está la cosa para mí. Claro. Es como una manifestación de lo real, lo que Claro, podemos, claro, nos podemos solamente contactar con una manifestación, no con lo real en sí. exacto. Hay una cierta analogía, si quieren después en el operativo se lo consultan a Ramiro, porque él sabe más de esto que yo, con la caverna de Platón. Es decir, esas imágenes proyectadas en la caverna, que no eran las cosas concretas que había afuera, las personas moviéndose delante del fuego. Algo así, no exactamente, pero nosotros tenemos una versión que nos da el lenguaje, la cultura, el idioma y el fantasma de las cosas. Ahora, hay una diferencia entre eso y lo que realmente existe. Ahora, que existe, existe, claro. Lacan dice, el significante modifica lo real. Y da un ejemplo. Dice, imagínense ustedes un lugar, una habitación donde hay unos tipos planificando un safari en el África. ¿Cuál es el real que se va a ver perjudicado por esa conversación? Los elefantes que van a morir. No entendí eso que del Claro, elefante. quiero decir, los tipos están planificando un safari, van a matar elefantes. De lo que hablen dependerá la suerte de los elefantes, porque de repente uno de los tipos dice, no, mejor hagamos un safari fotográfico, no llevemos armas. Bueno, ahí se salvaron los elefantes, Ah, ok. pero en los safaris reales no se salvan ningún elefante. Es un negocio muy armado. Por otra parte, el Corán tiene una serie de sentencias articuladas
que dice más o menos esto: ojo con lo que pensás, porque ese es el origen de tus palabras. Ojo con lo que decís, porque ese es el origen de tus actos. Ojo con lo que haces, porque ese es el origen de tus costumbres. Guarda con tus costumbres porque son el origen de tu carácter. Y ojo con tu carácter porque es el origen de tu destino. Por lo tanto, lo que pensás y tu destino están articulados. Y lo que pensás es significante. Si vos tenés el convencimiento de que tu vida es un fracaso, vas a fracasar. Ese es el fantasma. Lo terrible del fantasma es eso. El convencimiento profundo de que una frase decide tu vida para siempre. Ahí está el psicoanálisis para pegar un corte. Y no cualquiera quiere pegar ese corte. De hecho, ya les he dicho, la gente viene a análisis no para curarse porque quiere sostener el discurso que tenía, porque lo sostiene. Y una pregunta más que esto que dijo Gaby, que a mí me interesó, como que digo, nunca me lo había preguntado, me parece. ¿Por qué será que el deseo causa tanto problema? ¿Por qué es problemático? Y porque hablamos. El deseo no se puede decir, pero está implicado en lo que hablamos. La maravilla y la tragedia humana es el lenguaje. El lenguaje que nosotros lo pensamos como herramienta y no lo es. En realidad nosotros somos la herramienta del lenguaje. Creemos que nosotros en determinado momento inventamos el lenguaje y entonces lo utilizamos como herramienta para bien o para mal. No se olvide que en la naturaleza no hay conciencia moral. No existe el bien y el mal en la naturaleza. En la cultura sí. ¿Y por qué? Y porque está el lenguaje. El lenguaje hace que nosotros entremos en una trama de valores en donde están las nociones de bien y de mal, de acuerdo a la comunidad. En esa trama está primero que nada el otro y secundariamente está la secuencia necesidad, demanda, deseo. Entonces yo me muevo en la vida movido por estas tres categorías. De fondo está el deseo a condición de que yo sepa que la variable estructural del deseo es la insatisfacción. Es el resto que queda, y por eso la gente no entiende qué es el deseo. La gente se confunde deseo con demanda. Ahora, en un análisis, yo tengo que empezar a tener claras estos conceptos, porque eso decide mi destino en la vida. Es decir, en función de qué deseo del otro yo estoy en este mundo. En función de qué deseo del otro yo soy psicoanalista o soy arquitecto o soy ingeniero. En función de qué deseo del otro yo soy un amargado de mierda o soy un tipo alegre y feliz y que va por la vida buscando aventuras. Todo viene del otro. Por eso siempre les digo, lo nuestro todo es importado. Desde la última célula, el último gen, hasta todo lo que viene después en términos no materiales. Somos efecto de una cuestión externa, insustancial, que se llama articulación significante. Entonces el lenguaje no es una herramienta, somos hablados por el lenguaje, somos efecto del lenguaje. Por eso Lacan redefine, así como redefinió real, redefine sujeto. Sujeto es el asunto que surge de la articulación significante. Eso sí sabe, ni el analista, ni el yo, ni nadie sabe esa articulación externa que no está dentro, no es sustancial, nada, es una nada que genera cosas. Volvemos a lo mismo, ¿no? Tu vida depende de lo que pienses. Ahora, uno no piensa cualquier cosa y puede elegir lo que piensa. Muchos podemos elegir, pero hay muchos que no, que es estructural, que nos lo han instalado. No es un tema menor para la vida de un sujeto. Por eso el análisis hay que tomárselo en serio, si es que uno se decide por esa vía. Justo quería preguntar algo con lo que acabas de decir. ¿Uno puede elegir lo que piensa? Y a partir de ahí lo quiero linkear con en el grafo del deseo, ¿no? Que estuve leyendo, decía que Freud hablaba de el sistema psicológico imaginario arriba y Lacan hablaba que el sistema inconsciente simbólico arriba. Sí. O sea,
Me viene, por ejemplo, la frase de Sabina, el lugar donde fueras feliz no deberías tratar de volver. Eh, lo siento muy, muy freudiano por alguna manera decirlo. O sea, es como que Freud dice, primero pensamos, no sé, en un sándwich y eso nos... perdón, Lacan dice, primero vemos un sándwich, que es lo imaginario, y eso nos remonta, no sé, a ese rico sándwich que nos hacía mamá en el verano cuando éramos chicos. Ahora, Freud dice, primero imaginamos que tenemos ganas de comer un sándwich y lo buscamos. No sé, a ver, quiero entenderlo, no sé, se me hizo un matete. Quiero decir algo, pero ¿cómo empezó esta conversación, Gustavo? No sé. Empezó por, uno puede elegir qué pensar. Ah, por ahí, sí. Bueno, eso es muy relativo, ¿no? Eso es muy relativo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo chiquitito. Hay gente que tiene la costumbre de decir un significante crucial. Te dice una frase y después dice pero. Cuando vos le pones pero al final de la frase, estás poniendo en duda un montón de cosas. O cuando vos decís pero no voy a poder, ya sentenciaste que no vas a poder. O sea, no le damos importancia al efecto performativo que tiene la palabra. O sea, que genera cosas, genera afectos, genera acciones, genera situaciones, posiciones del sujeto en la vida. Entonces, claro, para vos el sándwich que te hizo alguna vez tu madre reitera como representación, como huella amnémica, podemos decir, y entonces todas las variantes de sándwich van a tener un referente común que es el de tu mamá. Pero por ahí hay otras culturas en donde el sándwich no existe, por ejemplo, no sé, existe la arepa o existe el popcorn o alguna otra cosa en donde cada cultura tiene su influencia sobre el sujeto y cada estructura familiar tiene una influencia sobre el sujeto. Perdón, lo estaba imaginando a partir de, por ejemplo, la escena de Ratatouille, la famosa escena donde Gusteau se sienta, le sirven un Ratatouille y eso lo transporta a... Él encontró el gusto en ese Ratatouille porque lo transportó en emociones a el Ratatouille que le daba a su madre cuando era niño. O sea, lo veo muy lacaniano eso. Ahora, cuando lo invierto, tengo que decir, bueno, entonces, o sea, uno puede elegir qué pensar. Y ahí es donde se me hace el quilombo. Bueno, mirá, hay un chiste de Lacan que tiene mucho sentido aunque todo el mundo cree que no. Él dice yo pienso con los pies. ¿Qué quiere decir? Claro, aparentemente no tiene sentido la frase, pero si la articulamos con otras frases de Lacan, por ejemplo, yo pongo todo patas arriba, quiere decir que Lacan se ha metido hasta el hueso con la subversión del sujeto, con que hay que dar la vuelta. Cuando él dice retorno a Freud, no es solamente volver a Freud, a partir de los post-freudianos que se fueron con el yo al carajo. También retorno quiere decir dado vuelta, torcer. Él tuerce a Freud. En muchos casos lo critica hasta el hueso. Entonces, yo pienso con los pies, tiene mucho más sentido que la frase tonta en donde uno se imagina eso. El pensar es una categoría que se nos impone, pero dentro de un menú yo puedo elegir algunas cosas, pero hay cosas que redondamente no las puedo elegir porque ni siquiera sé por qué. Ejemplo, hay un paciente que nunca en su vida pudo comer hígado. Una cosa que le da asco, una cosa visceral, una cosa que no la soporta, pero nunca lo probó en su vida, no sabe la textura que tiene. Hay algo alrededor del hígado que tiene que ver con palabras que calaron hondo en este sujeto, por lo cual le atribuyó a esa cosa elementos negativos por los cuales no van a entrar en su organismo nunca. Vaya a saber por qué. Lo mismo que hay gente, por ejemplo, que siente asco por la nata de la leche, pero yo tengo un paciente que la abuela
En la época que la leche se hervía en los hervidores, sucedía que una vez que se terminaba de hervir la leche, arriba quedaba la nata. Entonces la abuela le juntaba, que la abuela que era gallega le decía la gordura de la leche, se la ponía en una tacita con azúcar y el tipo se la comía. Pero después en lo social, cuando él que se comía la nata de las leches, todo el mundo se revolcaba de asco y para él era un manjar, porque se lo había dado la abuela antes de que él tuviera ningún prejuicio sobre la nata. O sea, nuestros gustos, nuestras tendencias, el rasgo fetichista con que elegimos a un objeto amoroso sexual, que siempre existe y que no sabemos por qué, es algo que se nos impone. Si no está ese rasgo fetichista, el objeto no me gusta. Puede ser tapa de revista, de Ola o de lo que fuere, pero resulta que yo necesito ese rasgo fetichista que se me impone como condición de objeto para que yo elija el objeto de deseo, por lo menos en sustitución de los objetos que tuve alguna vez o que creí haber tenido.